Vietnam es arrozales y motos. Té verde y café fuerte. Barcos que flotan en la niebla. Y ciudades que no se detienen ni de noche. Pero, ¿crees que ya lo conoces? Aquí van algunos datos curiosos que quizá no sabías. Aquí se conduce con el claxon, no con los frenos. Vietnam tiene más de 45 millones de motos. Y no hay reglas escritas. Pero hay un lenguaje secreto. La bocina. No es agresiva. Es una forma de decir: aquí estoy, no me choques. Y lo sorprendente es que, con todo ese caos, todo fluye. El café se bebe, con huevo. En Hanoi nació el Egg Coffee. Una mezcla de café fuerte, yema batida y leche condensada. ¿Suena raro? Lo es. ¿Sabe bien? Sabe a abrazo dulce y denso. Y sí, es delicioso. El alfabeto vietnamita es latino. Aunque suene parecido al chino o al tailandés. El idioma vietnamita se escribe con letras como las nuestras. ¿Por qué? Por influencia de misioneros portugueses y franceses. Pero el idioma sigue siendo un desafío. Una sola palabra puede significar 5 cosas diferentes, según cómo la pronuncies. Hay pueblos donde se rema con los pies. En Tam Coc o Tranán, verás a mujeres remar usando los pies en lugar de las manos. Con fuerza, con arte. Como si la barca fuera una extensión del cuerpo. Es hermoso. Y no es un show. Es su forma cotidiana de moverse. Vietnam es el segundo exportador de café del mundo. Sí, detrás de Brasil. Y su café es fuerte, oscuro. Y muchas veces servido con hielo, leche condensada o incluso yogur. Aquí el café no es pausa. Es parte de la vida. El arroz no es guarnición, es centro del universo. Más del 80% de los platos llevan arroz en alguna forma. Y hay más de 200 tipos de arroz cultivados en el país. Desde el delta del Mekong hasta las terrazas de Mù Cang Chải. El arroz no se planta. Se respeta. La bandera tiene solo 2 colores, pero miles de significados. Rojo por la sangre derramada. Amarillo por la estrella de unidad. Pero para muchos, es también el símbolo de un país que resistió invasiones, guerras, colonizaciones. Y nunca se rindió. Los nombres se repiten mucho. Nguyen es el apellido de casi el 40% de la población. Y sin embargo, nadie se confunde. Porque lo que identifica aquí no es solo el nombre. Es la historia familiar. El tono. El respeto. Vietnam tiene una ciudad que cambia de color cada noche. Se llama NNG. Y su famoso puente del dragón respira fuego. Cada fin de semana. Una mezcla de arte, orgullo y luz. Sobre el río An. Una ciudad que vibra al ritmo del mar. Y del futuro. El norte, el centro y el sur son casi 3 países diferentes. Cada región tiene su propia forma de hablar, de comer, de vivir. Y sin embargo, todas comparten algo en común. Una hospitalidad tranquila. Y una belleza que no necesita explicarse. Vietnam no se resume. No se etiqueta. Es montaña y delta. Café y incienso. Poesía y polvo. Y cuando crees que ya lo entendiste, te vuelve a sorprender. Vietnam te espera. Con una taza de café. Una bicicleta entre arrozales. Y una historia. Que aún se sigue escribiendo. Con cada paso que das. En Vietnam, cada rincón es una historia. Cada comida, un recuerdo. Cada paisaje, una pausa. Y cada paso que das, te lleva un poco más hacia adentro. El norte es donde el país guarda su columna vertebral. Tierra de montañas envueltas en niebla. Donde las terrazas de arroz no solo alimentan. Dibujan poesía sobre la tierra. Las mujeres de las etnias Dao tiñen con las manos lo que luego se vuelve tradición. Aquí, el silencio no es vacío.
Es enseñanza. Y el paisaje no te decora la vista. Te limpia el alma. En Hanoi, la capital, el caos se convierte en coreografía. Motos que bailan entre sí. Mercados que cantan en voz alta. Y un lago que amanece tranquilo. Mientras la ciudad se despereza con tai chi, sopa y poesía. En el centro, Vietnam se vuelve memoria viva. Antigua capital imperial. Sigue hablando en voz baja entre murallas cubiertas de musgo. Templos, tumbas y puentes. Que no han olvidado cómo se rinde honor sin ruido. Da Nang brilla moderna. Con puentes que respiran fuego. Y playas que se extienden como promesas de sol. Pero incluso allí, el dragón de piedra sigue mirando al horizonte. Como si supiera que lo sagrado nunca desaparece. Y luego está Yan. La ciudad que parece no haber envejecido. Faroles de colores. Calles de piedra. Puertas de madera que crujen como si contaran historias. Aquí, el tiempo no se detuvo. Simplemente decidió caminar más lento. El sur es agua. Es movimiento. Es risa. En el delta del Mekong, las casas flotan. Los mercados navegan. Y la vida sucede sobre el agua. Las manos reman con los pies. Los niños saludan desde canoas. Y el arroz crece en silencio. Como si supiera que aquí, la paciencia es una forma de sabiduría. Y en Saigón, la energía se multiplica. Es ciudad viva. Intensa. Que nunca descansa. Pero nunca deja de sonreír. Cafés abiertos a cualquier hora. Scooters como torrentes. Y un arte urbano que no pide permiso. Solo pulsa. Más allá, las islas esperan. Phuket, con sus atardeceres de miel. Condao, con su historia silenciada. Playas infinitas. Palmeras que bailan. Y ese tipo de mar, que no solo refleja el cielo. Refleja quién eres cuando lo miras en silencio. Vietnam no es perfecto. Tiene cicatrices. Y no las esconde. Pero ahí está su belleza. En haber resistido. En seguir siendo amable. En no haberse rendido ni al dolor ni al turismo. En seguir sirviendo sopa caliente. A quien llega. Sin preguntar de dónde viene. Vietnam te espera. Con un tren que cruza la montaña. Una moto que gira entre callejones. Una anciana que vende flores. Y un cuenco de sopa tan cálido, que al probarlo, entenderás que el verdadero viaje recién empieza. Hay ciudades que te invitan. Y hay otras que no preguntan. Te envuelven. Hanoi es eso. No se explica. Se respira. Se sobrevive. Y luego, se extraña. La capital de Vietnam es más que capital. Es el corazón palpitante de un país que ha vivido guerras, imperios, revoluciones. Y aún así, sigue sirviendo té a la calle. Como si nada pudiera quitarle la calma profunda de su alma. En el casco antiguo, las calles tienen nombres de oficios. Calle de la seda. Calle del incienso. Calle del hierro. Pero lo que se vende ya no importa tanto. Lo que importa es el caos perfecto que las une. Motos como ríos. Bocinas como lenguaje. Miradas que saben esquivarte sin mirarte. El lago Hoan Kiem está en el centro. Como un suspiro. Temprano, antes del tráfico. Se llena de ancianos haciendo tai chi. De mujeres bailando al ritmo de una radio portátil. De silencio. En medio de tanto ruido. Y si cruzas el puente rojo hasta el templo, verás cómo la espiritualidad aquí no se guarda para los grandes monumentos. Está en el incienso. En el gesto. En la forma de poner las manos juntas. Sin pedir nada. Solo agradeciendo. Hanoi no es una ciudad de líneas rectas. Es un laberinto. De cables eléctricos que cuelgan como nidos. De faroles de papel. De puestos callejeros que sirven sopa a cualquier hora.
El tren pasa por una calle tan estrecha que los turistas esperan para grabarlo. Pero los vecinos simplemente recogen sus sillas y siguen con su té, porque Hanoi no está en shock con lo extraordinario. Ella es así todos los días. En cada rincón hay contradicciones. Pagodas milenarias junto a grafitis. Jóvenes con celulares que aún le rinden respeto a sus mayores. Tráfico incontrolable. Y flores perfectamente organizadas en canastos de bicicleta. Cuando cae la noche, las luces amarillas lo envuelven todo. El bullicio baja, pero no desaparece. Y el murmullo de la ciudad se convierte en algo casi íntimo. Como si Hanoi te hablara solo a ti. Si te atraen los lugares que no son fáciles, donde el caos es parte del orden, donde la belleza no es evidente, pero cuando la ves, te marca para siempre. Este canal es tu casa. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con quien también sueña con conocer el mundo. Hanoi te espera, no para complacerte, sino para mostrarse como es. Real, densa, viva. Y si la entiendes, aunque sea un poco, te prometo que nunca vas a olvidarla. Hay ciudades que se despiertan lentamente, y hay otras que nunca duermen. Saigón pertenece a las segundas. No importa la hora. Hay motos cruzando como pensamientos, café sirviendo hielo y cafeína, y una energía que no te pregunta si estás listo. Simplemente te arrastra con ella. Aquí el tiempo corre diferente. Todo parece ir deprisa, pero al mismo tiempo, todo tiene alma. Es como si la ciudad te empujara a moverte, pero te regalara momentos inesperados para sentir. La antigua Saigón no se ha ido. Sigue ahí, bajo el nombre moderno de Ciudad Ho Chi Minh. En sus edificios coloniales, con persianas francesas y cicatrices de guerra. En la ópera. En la oficina de correos diseñada por Eiffel. En la Catedral de Notre Dame. Que, contra todo pronóstico, aún resiste la humedad del trópico. Pero Saigón no vive de la nostalgia. Mira hacia adelante. Rascacielos de cristal. Centros comerciales que brillan como estaciones espaciales. Y avenidas donde las luces de neón bailan toda la noche. Y sin embargo, en una calle lateral, una señora sigue vendiendo sopa desde la misma esquina. Desde hace 40 años. Ahí está la verdadera Saigón. La que evoluciona sin romperse. La que abraza la velocidad sin olvidar el sabor. Las motos son su propio universo. Millones de ellas. Como enjambres con reglas invisibles. Cruzan, giran, se detienen, se esquivan. Sin chocar, casi nunca. Y tú, parado en la acera, esperando cruzar, aprendes que el truco no es correr. Es caminar con fe. En los mercados, el caos se vuelve color. Bentham huele a especias, a sudor, a historia. Las voces se mezclan con el metal, con el plástico, con la vida. Y en los callejones, la ciudad te susurra otra versión de sí misma. Más íntima, más humana, más verdadera. El río Saigón corta la ciudad con calma, mientras todo lo demás se mueve rápido. En sus orillas, la gente se detiene, camina, ríe, se enamora, sueña. Y cuando el sol se va, las terrazas se encienden. Y Saigón se vuelve una fiesta luminosa, que parece no tener fin. Porque esta ciudad no se cansa, no duda, no se detiene. Y aún así, si sabes mirar, te regala pausas. Te regala templos entre rascacielos, calles vacías al amanecer. Y esa sensación extraña de estar perdido y encontrado al mismo tiempo. Si te conmueven las ciudades que no puedes atrapar, que cambian de rostro cada hora, que no te piden entenderlas,
pero te hacen sentir parte de algo más grande. Saigón te espera. Con bocinas, con luces, con historia sin final. Y cuando la dejes, seguirás oyendo su ritmo en tu cabeza, como un latido, que no se apaga. Hay lugares que no parecen reales. Paisajes que parecen haber sido soñados antes de ser dibujados por la tierra. La bahía de Alon es uno de ellos. Un mar tranquilo, interrumpido por miles de islas que emergen, como si el océano recordara algo que nosotros olvidamos. Aquí, el agua no es fondo, es protagonista. Y las montañas no son tierra, son silencios. Más de 1600 islotes de piedra caliza, que surgen del mar como templos, como poemas sin palabras, como dragones dormidos. Porque eso significa su nombre. Alon, el dragón que desciende. Cuentan que un dragón bajó del cielo, y con su cola trazó valles y grietas. El mar las cubrió, y dejó estas formas imposibles, como recuerdo de su paso. Y sí, algo aquí parece sagrado. No por religión, sino por silencio. La niebla llega sin aviso. Y de pronto, todo desaparece. Menos tú, el mar, y una sensación difícil de nombrar. Los barcos avanzan lento. No se apuran. Porque Alon no se recorre. Se navega como se lee una carta antigua. Despacio. Con asombro. Con respeto. Las formaciones parecen esculturas. Cada una con su leyenda. Cada una con su forma de mirar. Hay cuevas ocultas que respiran humedad. Hay playas escondidas que solo existen si las miras de cerca. Y cuando el sol se pone, el agua se tiñe de cobre. Y el mundo se detiene un poco. En medio de la bahía, algunos viven sobre el agua. Aldeas flotantes, casas con redes, niños que van a la escuela en bote, y una vida que no necesita tierra firme para ser firme. En la cubierta del barco, una taza de té en la mano, y el silencio alrededor. Ni wifi, ni carreteras, ni distracciones, solo agua, piedra y niebla. Y de pronto, te encuentras pensando cosas que no sabías que tenías guardadas. Porque Alon no te ofrece respuestas, te hace preguntas, te obliga a mirar hacia adentro, tanto como hacia afuera. Si te emocionan los lugares que parecen imposibles, que no solo se ven, sino que se sienten, donde la naturaleza no necesita explicar nada, porque su belleza es suficiente. La bahía de Alon te espera, con dragones escondidos, con islas que flotan en la bruma, y con ese tipo de silencio, que no incomoda, sana. Hay ciudades que se sienten en los pies, otras, en la mirada. Da Nang se siente en el cuerpo entero, porque aquí el mar te llama. La montaña te observa, y el viento te acompaña como una voz antigua, que no sabes si viene del pasado o del alma. Da Nang es frontera y puente, entre el norte y el sur, entre lo nuevo y lo eterno, entre la energía de la vida moderna y la paz de lo sagrado. Una ciudad que cambia rápido, pero que en el fondo no ha perdido la calma. El mar es protagonista. Kilómetros de costa infinita, donde las olas rompen suaves, y el amanecer pinta el cielo de cobre. Las redes de los pescadores siguen ahí, tendidas como promesas que se repiten cada día, desde hace generaciones. Y al otro lado, las montañas de mármol. 5 colinas sagradas, nombradas por los 5 elementos: agua, madera, fuego, metal y tierra. Dentro, templos escondidos, cuevas que huelen a incienso,
Estatuas que miran en silencio. Y desde la cima, el mundo entero parece respirar más lento. El puente del dragón cruza el río Han. De día, una obra de arte moderna. De noche, una criatura viva, que escupe fuego y agua, como recordando que este país siempre baila entre los extremos. En el centro, la ciudad vibra. Cafés con estilo, mercados tradicionales, motocicletas que cruzan como pensamientos. La vida fluye rápida, pero el alma sigue presente. En los gestos, en la forma en que alguien te sirve el café helado, con una sonrisa que no se gasta. A pocos minutos está Hoi An, con sus linternas y sus ríos. Y más allá, las ruinas de Mae Song, templos hindúes escondidos entre la selva, como recuerdos de un imperio que aún respira bajo la tierra. Pero Da Nang no necesita mirar afuera. Tiene su propio ritmo, su propia belleza, su forma serena de mirar el mundo, sin urgencia, sin ruido innecesario. Si te conmueven los lugares donde la modernidad no ha destruido la espiritualidad, donde el mar es compañero, y la montaña, refugio, donde el viaje no es una carrera, sino una invitación a sentir. Da Nang te espera, con pies descalzos en la arena, aroma a sopa caliente, y un dragón que no duerme, sino que vigila el equilibrio entre el cielo y la tierra. Hay ciudades que se miran, y ciudades que se recuerdan con los ojos cerrados. Y Han es una de ellas. Una ciudad que no grita, que no corre, que no necesita llamar la atención, porque ya vive en otro ritmo. Uno más suave, más antiguo, más sincero. Entre el río Thersdaben y el mar de la China meridional, Han se despliega como un poema sin final. Calles empedradas, casas amarillas de paredes descascaradas, puertas de madera que se abren con el viento, y faroles de colores, que cuelgan como suspiros detenidos. Fue puerto internacional en el siglo XVI. Pasaron chinos, japoneses, portugueses, franceses. Todos dejaron algo. Y sin embargo, Han siguió siendo ella misma. Una ciudad de mezcla y memoria, de comercio y espiritualidad, de arrozales al amanecer, y mercados flotantes al atardecer. Y por la noche, la ciudad se transforma. Las linternas se encienden, como si las estrellas bajaran del cielo, a caminar entre la gente. El río refleja todos los colores, y los deseos flotan, dentro de pequeñas velas, que navegan en silencio. En cada rincón hay historia. El puente cubierto japonés, templos escondidos tras puertas de madera, antiguas casas de comerciantes, que conservan los ecos de otros siglos, entre sus muebles, sus patios, sus grietas. Y también hay vida cotidiana, mujeres en bicicleta, niños jugando descalzos, artesanos que cosen, tallan, cocinan, como si el mundo no hubiera cambiado. Y quizás aquí, no lo ha hecho del todo. El alma de Han no está en sus edificios. Está en su silencio. En su manera de hablar bajito. De pedirte que bajes el paso. De recordarte que no todo es velocidad. Aquí, caminar ya es suficiente. Si te conmueven los lugares que parecen protegerte del tiempo, que brillan más de noche que de día, que no necesitan mostrarse para ser inolvidables. Han te espera, con un farol encendido, una calle que te conoce aunque no hayas pasado, y un río que fluye lento, como si también supiera que hay belleza en no llegar tan rápido. Hay lugares que no sorprenden, te acarician, te reciben con sal, con brisa, y con un mar que parece haber estado esperándote. Natran no grita,
Te susurra con luz. Una ciudad costera en el sur de Vietnam, que vive al ritmo del mar, donde el amanecer no es promesa, es certeza, y el cielo, casi siempre despejado, parece dibujado por alguien que aún cree en los días tranquilos. Aquí, la arena es suave, el agua es clara, y la línea del horizonte se borra cuando el sol la atraviesa. Nha Tran es un abrazo salado, un perfume marino que se queda en la piel, mucho después de que te vayas. Las olas llegan sin apuro, las palmeras bailan sin prisa, y la ciudad se despierta con pasos lentos sobre el malecón. El bullicio está, pero no molesta. La vida vibra, pero no te empuja. Pero Nha Tran no solo es belleza, es también tradición. El templo de Po Nagar, construido por el antiguo reino Champa, sigue allí, con sus torres de ladrillo que han visto pasar siglos, sin moverse. Aquí se mezclan rezos, turistas, flores, y la historia aún respira entre cada columna. En el mercado de noche, la ciudad se transforma, faroles encendidos, gente riendo, sabores que chispean en las parrillas, y ojos que brillan bajo la luz cálida de los puestos. Nha Tran es playa, sí, pero también es paseo lento, conversación honesta, y esa sensación de que aquí, el tiempo vale menos, porque la vida ya lo tiene todo. Si te conmueven los lugares donde la calma no es aburrida, sino profunda, donde el mar no es un destino, sino un compañero, y donde el viaje no se mide en atracciones, sino en emociones sutiles. Nha Tran te espera, con arena cálida, pescado fresco, y un mar que no olvida el nombre de quien se atrevió a escucharlo. No todas las ciudades tienen prisa. Algunas susurran. Te invitan a bajar el ritmo, a respirar, a recordar algo que no sabías que habías olvidado. LT es una de esas ciudades. En las tierras altas del sur de Vietnam, allí donde los arrozales ceden a los bosques de pinos, y la humedad se vuelve niebla, nace esta ciudad de flores y tejados inclinados, de cafés en la colina, y mañanas envueltas en lana. Fue fundada por los franceses, que buscaban un refugio del calor tropical. Y eso fue lo que crearon. Un pequeño refugio de aire fresco, de arquitectura europea, de calles ondulantes que huelen a tierra mojada y jazmín. LT no se parece a ningún otro lugar de Vietnam. No tiene mar, ni rascacielos, ni ruido. Tiene pinos, lagos que parecen espejos, mercados cubiertos de flores, y colinas que respiran neblina. El lago Suan Won refleja la ciudad, como si quisiera recordarle su forma, cada vez que se asoma a mirarse. En sus orillas, parejas caminan en silencio, jóvenes se sientan a escribir, y los vendedores de fresas ofrecen su dulzura, como si fuera una declaración de principios. Y sí, LT es la ciudad de las flores, pero también es la ciudad del clima que acaricia, de las noches frías con sopa caliente, de los mercados nocturnos, donde los abrigos se mezclan con los puestos de tofu frito, y pasteles recién horneados. En cada esquina hay algo suave, una panadería, un café de madera, una canción francesa sonando bajito, en algún rincón de niebla y luz amarilla. Y en las afueras, los valles se abren como páginas verdes, campos de hortensias, cascadas que caen sin ruido, granjas escondidas entre los árboles, y caminos que no llevan a ninguna parte, excepto a ti mismo. LT no quiere impresionarte, quiere que te sientas en casa, que camines despacio, que escuches el crujido de las hojas, el canto de una cafetera, el suspiro de alguien que, como tú, llegó sin saber por qué,
y se quedó sin querer marcharse. Si te conmueven los lugares que no se anuncian, donde el silencio no es vacío, sino compañía. Si buscas una ciudad que no quiere ser grande, sino verdadera. LT te espera, con un vaso de café tibio, una bufanda tejida a mano, y un aire tan puro, que por fin entenderás, que a veces, respirar también es un destino. Algunas bellezas son sutiles, otras son salvajes, y hay unas pocas, que son silenciosamente sagradas. Mukanchi. No está en la ruta fácil. No te llega por accidente. Está escondido, alto, envuelto en neblina y paciencia. En el norte profundo de Vietnam, donde las carreteras se vuelven vértigo, y el cielo parece bajar a abrazar la tierra, Mukanchi se extiende entre montañas, como un suspiro verde tallado por generaciones. Aquí, el arroz no se cultiva, se esculpe. Cada terraza es una pincelada curva, dibujada por manos que entienden el ritmo del agua y la sabiduría de la gravedad. En temporada de cosecha, las laderas se tiñen de oro, y cuando llueve, el barro se vuelve espejo, y el mundo parece flotar en cada escalón. No es solo agricultura, es herencia, es poesía en pendiente. Los niños corren entre los arrozales, los búfalos caminan lento por los caminos de tierra, y el humo de la cocina se eleva como señal de que hay vida, pero no ruido. Mukanchi respira suave, y tú aprendes a hacer lo mismo. Las noches son frías, las estrellas aparecen sin filtro, y el silencio se vuelve tan profundo, que puedes oír tus propios pensamientos, por primera vez en mucho tiempo. No hay monumentos aquí, no hay lujo, ni shows, ni espectáculo, solo montaña, agua, trabajo, y belleza que no se grita, porque ya es suficiente así. Mukanchi no te pide que vengas, no se vende, pero si llegas, te lo da todo. Si te conmueven los lugares que exigen silencio, que no están en la lista turística, pero se graban para siempre. Si buscas conectar con lo esencial, y aprender que la belleza también puede ser humilde. Mukanchi te espera, con sus terrazas de arroz como escaleras al cielo, con caminos que huelen a tierra mojada, y con una sabiduría que no se enseña, solo se siente. Hay lugares donde la tierra manda, y otros, donde el agua lo decide todo. El delta del Mekong no es un destino, es un mundo, un laberinto de canales, arrozales, mercados flotantes, y pequeños milagros cotidianos. Aquí el río no se termina, se descompone, se abre, se ramifica como un árbol líquido, que alimenta todo lo que toca. Nace en las montañas del Tíbet, cruza 6 países, y en Vietnam, finalmente se rinde al mar. Pero antes de hacerlo, el Mekong deja un regalo, una tierra fértil, donde todo crece, todo flota, todo vive. Las casas se levantan sobre pilotes, las cocinas se reflejan en el agua, los niños van a la escuela en bote, como si el río fuera pasillo, patio y camino. Los mercados no tienen suelo, se mueven, barcas llenas de piñas, melones, pescados, flores, vendedores que se saludan de proa a proa, como si fueran vecinos flotantes, en un pueblo que no necesita callejones. La vida es densa, pero nunca apresurada. El trabajo es duro, pero nunca ruidoso. Y la sonrisa de la gente tiene algo de río también. Serena, constante, generosa. Y al final del día, cuando el sol cae como un incendio lento sobre los arrozales, y las barcas regresan en silencio, el mundo parece más claro,
Más simple. Más real. Aquí no hay monumentos. Ni catedrales. Ni edificios altos. Solo gente. Que aprendió a vivir con lo que fluye. Con lo que cambia. Con lo que no se puede controlar. Con el agua. Si te conmueven los lugares donde la vida no está organizada, sino vivida, donde el río es espejo, frontera y sustento, donde el viaje te enseña que fluir también es sabiduría. El delta del Mekong te espera, con fruta fresca al amanecer, una red tendida sobre el agua, y un susurro suave de río, que no te quiere apurar, solo acompañar. En el norte de Vietnam, donde las montañas son suaves como plegarias, y el verde lo cubre todo, el agua cae sin pedir permiso. Las cataratas de Ban Gioc no son solo una maravilla natural, son una lección de poder, de belleza y de equilibrio. Aquí, el río Huai Son fluye tranquilo, como si no supiera que es frontera, porque un lado es Vietnam y el otro, China, pero el agua no distingue, no separa, une. Las cascadas bajan en escalones de piedra caliza, envolviendo el valle en una niebla de rocío. Y sonido eterno. No caen con violencia, sino con ritmo, como una danza que se ha repetido durante siglos. Ban Gioc no está hecha para el turismo de paso. Está hecha para quien sabe contemplar, para quien puede quedarse en silencio y simplemente sentir. Desde una balsa de bambú, las cataratas se ven aún más grandes. Te salpican la cara, te mojan los pensamientos, y por un momento, todo lo que eras antes de llegar, parece disolverse en el aire. A tu alrededor, las montañas kársticas se alzan, cubiertas de vegetación espesa, como guardianes que han visto todo, y aún así se asombran, porque aquí, la naturaleza no es fondo. Es protagonista. No hay grandes ciudades cerca, ni multitudes, ni ruido de motor, solo viento, agua, y el murmullo lejano de la tierra respirando. Venir a Ban Gioc no es solo un viaje, es una reconciliación, con la calma, con el asombro, con esa parte de ti, que aún se emociona al ver algo tan bello, que no necesita explicación. Si te conmueven los lugares que no gritan, pero te hablan directamente al alma, si te atraen las fronteras donde nadie se pelea, porque la naturaleza ya resolvió el equilibrio. Las cataratas de Ban Gioc te esperan, con el rugido suave del agua, el abrazo húmedo del valle, y una frontera que no divide, sino que canta. Hay lugares donde el tiempo se detiene, o mejor dicho, donde el tiempo ya no importa. La isla Phu Quoc es uno de ellos, una isla en el sur de Vietnam, donde el mar no es solo paisaje, sino memoria líquida, que lo envuelve todo en calma. Phu Quoc no necesita presentaciones. Lo dice el aire, lo dicen sus aguas cristalinas, lo dice el ritmo lento de cada día. Es arena dorada, palmeras que bailan con el viento, y un horizonte que parece no terminar nunca. Pero no te confundas, no es solo un paraíso de postal, es una isla que respira historia, naturaleza, y una autenticidad, que aún sobrevive entre resorts y cielos perfectos. Al norte, la selva se impone. El Parque Nacional de Phu Quoc es un pulmón intacto, donde los árboles te abrazan, y los caminos se pierden para que tú te encuentres. En el sur, el mar cambia de azul, y los barcos pesqueros pintan puntos rojos sobre el agua. Los pueblos flotantes siguen allí, construyendo vida sobre el oleaje, como si el mar fuera un suelo más confiable que la tierra.
En cada rincón de la isla hay algo que no busca atención, pero la merece. Las fábricas de salsa de pescado, los jardines de pimienta negra, los mercados nocturnos llenos de aromas, y conversaciones que saben a hogar. Y al final del día, el sol se hunde en el mar, como si se acostara cansado, dejando atrás un cielo naranja, rosado, dorado, una pintura en movimiento que solo dura unos minutos, pero se queda para siempre. Caminar por la orilla sin rumbo, o simplemente no hacer nada, también es parte de estar aquí, porque en Pukuk, estar ya es suficiente. Y si buscas profundidad, basta con mirar debajo del agua. Los arrecifes de coral aún cuentan sus secretos, y cada ola que llega a la playa parece traer algo antiguo, que no se puede traducir, solo sentir. Pukuk es belleza sin esfuerzo. Una isla donde el lujo puede ser una hamaca, un coco frío, y una tarde que no tiene hora. Si te conmueven los lugares donde la calma es verdadera, donde el mar no es frontera, sino hogar, y los viajes te invitan a soltar, en vez de conquistar. La isla Pukuk te espera, con un atardecer que se repite cada día, como si fuera el primero, con arena tibia, agua clara, y el tipo de silencio, que cura más de lo que dice. Algunos lugares no se visitan, se veneran, porque lo que ves con los ojos te atraviesa el alma. Ninh Binh es uno de ellos. Al sur de Hanoi, en el corazón de Vietnam, Ninh Binh emerge como una pintura viva. Ríos que serpentean entre montañas de piedra caliza, campos de arroz que brillan como espejos, y templos escondidos en cuevas, donde el silencio tiene eco. Aquí no hay rascacielos, ni ruido, ni apuro, solo agua, roca y niebla, componiendo un paisaje que parece eterno, como si el mundo hubiera sido creado para ser contemplado desde una barca pequeña. En Tam Tse, los sampanes avanzan en silencio. Una mujer rema con los pies, sin prisa, cruzando cuevas oscuras, que de pronto se abren a valles que parecen fuera del tiempo. La luz entra sesgada entre las montañas, y todo se vuelve más lento. La mirada, el corazón, el pensamiento. En Tra Nan, el agua es sagrada, y el silencio también. Los templos flotan sobre el río, y cada curva del canal te acerca a algo que no sabías que estabas buscando. Y en lo alto de Hang Mua, tras cientos de escalones de piedra, la vista recompensa el esfuerzo. Un mar de arrozales, montañas como dragones dormidos, y un viento que parece decirte: respira, ya estás aquí. Ninh Binh no se entiende con palabras. Se siente en la tierra mojada bajo los pies, en la humedad que se adhiere a la piel, en el aroma de incienso encendido y sopa recién servida. Aquí, la espiritualidad no está solo en los templos. Está en el ritmo del río, en la amabilidad del campesino, en la paciencia de quien cuida el arroz, como si cuidara un poema. Es fácil perderse en el paisaje, y aún más fácil encontrarse a uno mismo, porque Ninh Binh es de esos lugares que no te enseñan algo nuevo, te devuelven algo que habías olvidado. Si te conmueven los destinos donde el agua refleja el alma, donde las montañas no separan, sino protegen, y donde el silencio no pesa, sino abraza, Ninh Binh te espera, con una barca que ya conoce el camino, una cueva que guarda siglos, y un paisaje que no necesita decir nada, para dejarlo todo dicho. Hay lugares que no se conquistan, se suben,
peldaño a peldaño. Con el cuerpo, sí. Pero también con la respiración. Con la mirada. Con la parte de ti que quiere volver a lo esencial. Han Mua es así. Un ascenso. Un templo. Una revelación. A las afueras de Tam Cc. Entre los arrozales de Ninh Binh. Una montaña se levanta sin hacer ruido. Coronada por un dragón de piedra. Que parece custodiar los secretos del valle. 1486 escalones. Tallados en roca. Irregulares, imperfectos. Como si la montaña no quisiera que llegaras fácil. Solo que llegaras presente. La subida no es fácil. Y eso está bien. Porque Han Mua no se regala. Se gana. Cada paso hacia arriba. Es un paso hacia adentro. Tus pensamientos bajan la voz. El viento sube. Y el mundo se empieza a ver diferente. A mitad de camino. Los arrozales aparecen abajo. Como un mosaico verde. Dormido entre ríos y niebla. Ves a la gente remar con los pies. A los búfalos caminar entre el barro. Y por un momento entiendes. Que todo eso sigue ahí. Aunque tú estés aquí. Cuando llegas arriba. El dragón te espera. Alargado, silencioso. Mirando al horizonte como si lo conociera desde siempre. No se mueve. Pero todo en ti sí. La vista desde la cima no se describe. Se respira. Ríos, montañas, templos, arrozales. Todo bajo un cielo que parece más grande. Más cercano. Más tuyo. No hay templos dorados. Ni vitrales. Ni música. Solo piedra, cielo, viento. Y la sensación de que estar vivo es suficiente. Y entonces lo entiendes. No has venido a ver. Has venido a soltar. A dejar el ruido abajo. A sentir como algo dentro de ti también subió esos escalones. Si te conmueven los lugares que te invitan a callar. A mirar sin filtro. A entender que la belleza no siempre es fácil. Pero sí profunda. Han Mua te espera. Con escalones torcidos. Dragones que no duermen. Y un silencio en la cima. Que no se puede grabar. Pero sí llevar contigo. Para siempre. Todo viaje tiene un final. Pero hay países que no te dejan ir del todo. Vietnam es uno de ellos. No importa cuánto tiempo hayas pasado aquí. Días, semanas, meses. Cuando te vas, algo se queda. Y algo se lleva parte de ti. Recordarás la sopa al amanecer. El arroz en terrazas infinitas. Pero recordarás también otras cosas más suaves. Casi invisibles. Una sonrisa sin apuro. Una palabra susurrada en un mercado. Un silencio entre montañas. Que te habló más que 1000 ciudades ruidosas. Vietnam no te pide que lo entiendas. Te pide que lo sientas. Que te sientes en la calle. Que aceptes un té. Que cruces sin miedo esa marea de motos. Y descubras que al otro lado hay una versión nueva de ti. Que ya no tiene prisa. Este país te enseña a mirar de otra manera. A caminar más lento. A saborear lo simple. A honrar lo pequeño. Y a descubrir que la belleza no siempre está en lo evidente, sino en lo cotidiano. Vietnam no es una foto. Es una experiencia. Una textura. Un ritmo. Una mezcla exacta de caos y calma. De historia y presente. De cicatriz y esperanza. Y cuando regreses a casa, te sorprenderás recordando el sonido del tren al cruzar un mercado, el olor a incienso en una pagoda, el vapor de un po que calentó tus manos y tu alma. No hay que entender Vietnam. Hay que dejar que te habite, como el viento de las tierras altas, como el murmullo del Mekong, como ese instante en el que todo se detiene, y respiras, y sabes que algo cambió. Si este viaje te tocó,
Si descubriste algo nuevo del mundo, y también de ti, entonces este canal es tu casa. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita, y comparte este vídeo con quien también sueña con conocer el mundo, desde el alma. Vietnam te espera, siempre, con una silla de plástico en una esquina, una sopa humeante en las manos, y un país entero, que no necesita gritar para quedarse contigo, para siempre.